Oh, miren, saben, es importante que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios continuamente. It's important that we are continuously studying the Word of God. El domingo pasado iniciamos con algo que se titulaba Awakening. Last Sunday, we started with something that we titled Awakening. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de la familia de José. And today we're going to talk about the family of Joseph. Cuando el domingo pasado hablamos acerca de un joven de 17 años, era precisamente José. Last week, when we spoke about a youth of 17 years of age, it was precisely about Joseph. Aprendimos muchas cosas importantes el domingo pasado. We learned several important things last Sunday. Bueno, entre ellas aprendimos, por ejemplo, que Jacob tuvo algunas esposas. And through it, we learned that Jacob had some wives. Yo las voy a dibujar aquí, ¿ok? A ellas. And I'm going to draw them here. I'm going to draw the ladies here. La primera aprendimos que se llamaba Lea. The first one, we learned that her name was Leah. En realidad él trabajó para que le dieran a Raquel. In reality, he worked for Rachel so he could be given Rachel. Pero el papá le dio a Lea. But her father gave her Leah. Y entonces con Lea él tuvo 6 hijos. And with Leah, he had 6 children. Y eso que no la quería, ¿eh? And look, he didn't even like her. Imagínese nada más. Imagine that. Pero entonces Raquel, ella era estéril. But then Rachel, she was sterile. Ella no podía tener hijos. She couldn't have children. Y ella estaba muy celosa porque Lea sí podía tener hijos. And she was very jealous of Leah because she could have children. Después había otra muchacha que se llamaba Bila. And then there was another lady named Bilhah. Y la otra se llamaba Silpa. And the other was called Zilpah. Y una era sirvienta de Lea y la otra era sirvienta de Raquel. And one was a servant to Leah and the other was a servant to Rachel. Y entonces con ellas también tuvo 2 hijos con cada una. And so therefore Joseph had 2 children with each of them. Los mayores fueron con Lea, o sea, el mayor de todos, que era Rubén, The eldest was with Leah, the eldest which was Reuben, fue hijo de Lea. was the son of Leah. Entonces, con Raquel, la que a él amaba, no podía tener. So with Rachel, the one in which he loved, he could not have children. Aquí me faltaron 2, ¿verdad? Son 2, 4, 5, 6 And hijos. I was missing 2 here, so it's 4, 5, 6 Aquí children. tuvo 6 hijos. So he had 6 there, Tuvo 2 con ella, 2 with her, 2 con ella. 2 with her. Entonces van 10. So we have 10. Pero Jacob tuvo 12. But Jacob had 12. Después de muchos años de tener hijos con estas mujeres, And after several years of having children with all these women, Dios escuchó las oraciones de Raquel. God heard the prayers of Rachel. Ella quería tener hijos, She wanted children, pero no podía. but she couldn't. Jacob ya estaba viejo Jacob was already old, y entonces tuvo su primer hijo con el amor de su vida. so he had his first child with the love of his life. Lo voy a pintar en grande porque es muy importante, I'm going to illustrate him big because he's very important. pero era de los menores, ¿ok? But he was one of the smallest children, the youngest. Y este hijo, ¿cómo se llamaba el primero que tuvo con Raquel? ¿Cómo se llamaba? And what was the name of the first son he had with A Rachel? ver, díganlo más fuerte. Say it out loud. Más fuerte, que no escuché. Say it louder. I didn't hear you. José. It was Joseph. José fue el primogénito. En realidad, el que más amaba Jacob fue José. In reality, the one that Joseph loved the most was Isaac liked the most was Joseph. Jacob loved the most was Joseph. Después tuvo el último. Then he had his last. Y el último que también amaba a Jacob And the last one that Jacob really loved, se llamaba Benjamín. his name was Benjamin. Entonces aquí estaban los que más amaba a José. So Perdón, Jacob. here's the one that Jacob loved the most. Bueno, el domingo pasado escuchamos la historia. José a los 17 años de edad es vendido. Okay, so last week we heard the story. At 17 years of age, he is sold. Pasan muchos años y él tiene muchos problemas. A lot of years passed by. He has a lot of problems. El primer problema que tuvo es cuando su mamá estaba pariendo a Benjamín, The first problem he had is when his mother was giving birth to Benjamin. se complicó el parto. The birth, there was complications. Antes no había la misma medicina o medicamentos o la misma ciencia o tecnología que hay hoy en día. In the past, they have the same technology or science that they have today. Hoy en día mucha gente sigue muriendo cuando paren las mujeres. Today, some people they pass away when they're giving birth. Pero eso sucede en países como en África o en países como Asia o América Latina, que son países muy pobres. But that happens in Africa and Asia or Latin America where they're poor. Pero en Poor países
países como Europa o Estados Unidos, las mujeres no mueren. But in Europe or the US, the women don't die. Es muy raro que una mujer muera. It's rare that a woman passes away giving birth. Incluso si hay mucho riesgo, prefieren muchas veces salvar la vida de la mujer que la de la criatura. Even so, if there's a lot of risk, they'd rather just save the life of the mother than the child. Bueno, no pudieron salvar la vida de Raquel. Okay, but here they couldn't save the life of Rachel. Entonces Raquel murió. So Rachel passed away. Y era la que más amaba a Jacob. And that was the one that Joseph loved the most. José se queda muy triste porque solamente quedó con su hermano. Y bueno, los demás también eran sus hermanos. And Joseph was upset because he was just left with his brother, even though the rest were his brothers too. Pero ellos ya eran muy adultos, ya eran muy grandes. But they were already grown up, they were already older. Y ellos dos eran muy jóvenes. And then too, they were very young. La historia la vimos el domingo pasado. José es vendido y tiene muchos problemas. And we talked about the story last week. He is sold to slavery and he has a lot of problems. Eso es lo que podemos decir acerca de la familia de José. And that's what we can say about the family of Joseph. Vean los problemas que existen, analícenlos ustedes mismos. Look at the problems that exist and just analyze it yourself. ¿Por qué vendieron a José los hermanos? Why did Joseph's brothers sell him into slavery? Porque él les platicó un sueño, ¿verdad que sí? Because he spoke to them about a dream, right? Y en el sueño les decía, yo veía que los manojos de ustedes se inclinaban ante mí. And he said that I saw that the bundles of grain, they just bowed onto me. Y entonces ellos empezaron a tenerle envidia a José. So they started to envy Joseph. Ellos comenzaron a tener problemas con José. Started having problems with Joseph. Ese problema de envidia That problem with envy, en realidad fue algo que se heredó de las madres. it was something that was inherited from the mothers. Esta madre se envidiaban la una a la otra. These women, these sisters, they envied each other. Ella envidiaba a Raquel porque Jacob la amaba más. Leah envied Rachel because Jacob loved her the most. Y Raquel envidiaba a Lea porque ella sí podía tener hijos. And Rachel envied Leah because she could have children. Esos problemas de envidia fueron transmitidos a los hijos también. Those problems of envy, they were transmitted to the children as well. En realidad esta fue una familia muy disfuncional con muchos problemas. In reality, this was a dysfunctional family with a lot of problems. Y todos los problemas disfuncionales fueron heredados a los hijos. And all those dysfunctions were just inherited by the children. A lo largo de su vida ellos acarrearon todos esos problemas. Through the span of their life, they went to the same problems. Es lo que se puede esperar de una familia disfuncional. And that's what you expect from a dysfunctional family. O sea, esta familia, aunque era una familia que Dios tenía un plan con ellos, In other words, even though this family, that God had a plan for them, tuvieron muchos problemas. they had a lot of problems. Exactamente como todos nosotros también. Exactly like all of us as well. Nuestras familias también tienen muchos problemas. Our families also have a lot of problems. Nuestras familias son disfuncionales. Our families are dysfunctional. Muchos de nuestros padres se divorciaron. Many of our parents are divorced. Muchos tuvieron otra mujer Many had other women, o más otras mujeres. or maybe other women. Muchos hermanos tienen envidia entre ellos. A lot of brothers, a lot of envy between them. Algunos hermanos le pegan a los otros y no los quieren. Maybe some brothers beat on others that don't even want them. O sea, esos problemas familiares suceden en todos lugares. In other words, those family problems happen everywhere. La esperanza y lo lindo de todo esto And the beautiful part, the expectation from all es this, que aunque una familia tiene that problemas, despite a family having problems, aunque una familia sea disfuncional, despite being dysfunctional, con todo y eso Dios la sigue amando a esa familia. with all that, God still loves that family. Dios sigue teniendo planes para esa familia. God keeps having plans for that family, Dios tiene propósitos para esa familia. purpose with that Y family. Dios comienza a intervenir para salvar a la familia. And God starts intervening to save that family. Entonces sucede que José tuvo muchos problemas. So then Joseph had a lot of problems. Hablemos un poco acerca de José. Let's talk about Joseph. José fue un muchacho que a los 17 años de edad tuvo problemas. He was an individual who at 17 years old had problems. La mayoría de los problemas de los jóvenes empiezan entre los 13 años de edad en adelante. The majority of problems for you start about 13 going forward. Hijos, ¿cuántos de ustedes tienen 13 años o más? Levanten la mano. Youth here, who has 13 years or is older? Ok, bajen su mano. All right, put your hands down. Son muchos ustedes. It's many of you. Seguramente ustedes tienen problemas también. Surely you have problems. Hijo, cuando nosotros tenemos menos de 12 años, Guys, when you're under 12 years old, la vida es muy fácil. life is easy. La vida es divertida. It's fun. Solo nos las pasamos jugando. All we do is play. Nuestros padres nos dan todo. Our parents give us everything. No tenemos que trabajar para We comer. don't have to work to eat. Solamente tenemos que ir a la escuela y estudiar. All we have to do is go to school and to study. Jugamos con los amigos de la escuela. We play with our friends at
at school. jugamos con nuestros We hermanos, play with our brothers and sisters. nuestros padres nos llevan al cine, Our parents take us to the movies. todo es muy bonito. Everything is awesome. Pero cuando ustedes tienen 13 años, But when you're 13 years old, comienzan a suceder cambios en su cuerpo. just changes on your body starts occurring. Empiezan ustedes a transformarse. You start transforming. Y justo como la mariposa, ustedes conocen las caterpillars, ¿verdad que sí? And just like the butterflies, you guys know the caterpillars, right? Las caterpillars tienen que pasar por un proceso de transformación. The caterpillars have to go through just a change, a process. Porque ellas se tienen que convertir en ¿cómo se llama? En mariposas, ¿verdad? Because they need to transform into butterflies, right? Parece más una bee. It looks more like a bee. Pero es una mariposa. Es que las mariposas tienen las alas así, ya me acordé. Because they're butterfly. Because a butterfly has their wings like this. I just remembered. Entonces ustedes, este gusanito tiene que pasar por una transformación. So this little worm here has to go through a transformation. Esta transformación en ustedes comienza a suceder cuando cumplen 13 años. And this transformation starts when you're about 13 years old. Empiezan a cambiar. You start changing. A los hombres se les hace la voz un poquito más gruesa. For men, your voice gets a little deeper. Empiezan a salir pelitos aquí, así a los hombres. They start getting a little bit hair here, the men. En las mujeres el cuerpo les comienza a cambiar. And for women, their body starts changing. Las hormonas comienzan a agitarse. And hormones start surging. Y están en un proceso de transformación. And they're in the process of transformation. Tienen que convertirse en mariposas. They need to turn into butterflies. Y los hombres se tienen que convertir en toros. And men need to become bulls. Porque no, yo no soy mariposa, dicen algunos. Because they're like, I'm not a butterfly. No, yo soy un toro. No, I'm a bull. Muy fuerte. Strong. Aunque algunas que quieren convertirse en mariposas dicen, no, dice Dios, tienes que ser toro, no Even though mariposa. some want to become butterflies, God say, no, you need to be a bull. Porque la voluntad de Dios es que ustedes sean toros. Because God's will is for you to be a bull. Las mujeres tienen que ser mariposas. And women need to be butterflies. Entonces a los 13 años comienzan muchos cambios. So at 13 years of age, a lot of changes occur. Y empieza a haber problemas. And you start seeing problems. Este muchacho empezó a tener problemas porque empezó a tener sueños. This young man started having problems because he started having Y dreams. tenía unos sueños muy raros. And he had weird dreams. Y se le ocurrió decirle a sus hermanos los sueños. And it occurred to him to tell his brothers about the dreams. Los hermanos comenzaron a tener envidia de él. And his brothers started to envy him. Y ya vimos el domingo pasado más problemas que tuvo José. And we saw last week the more problems that Vamos a Joseph had. escribir algunos de los que tuvo. Let's write some of the problems he had. Murió su madre. His mother died. Después de morir su madre, And after his mother passing, entonces vienen más problemas. he has more problems. Envidia de sus hermanos. Envy between his brothers. Sus hermanos tratan de matarlo. His brothers try to kill him. No se animan a matarlo. They can't kill him. Lo venden entonces. So they sell him in slavery. Se lo venden a unos personas que van para Egipto. They sell him to some people going to Egypt. Después de que lo venden a Egipto, And after they sell him, tiene problemas muy grandes también. he has other greater problems. No conoce el idioma. He doesn't know the language. Llega para allá y él habla diferente idioma que los egipcios. He goes there and he speaks a different language than the Egyptians. Tiene que aprender un nuevo lenguaje. He has to learn a new language. Después de aprender un nuevo lenguaje, And after learning a new language, entonces su vida va saliendo adelante. so then he starts growing and going forward. Parece que todo le va a ir muy bien. It was like things are going to go well. Lo ponen tan encargado porque él empezaba a prosperar, todo le empezaba a prosperar. They didn't care because he started to prosper. Hay algo que pasaba con José, hijos. There's something that happened with Joseph, guys. Cuando murió su madre, When his mother passed, Dios estaba con él. God was with him. Cuando sus hermanos le tenían envidia, When his brothers envied him, Dios estaba con él. God was with Cuando him. lo querían matar, When they wanted to kill him, Dios estaba con él. God was with him. Así en cada cosa Dios estaba con And in él. each step, God was Y with por him. eso él iba prosperando. And that's why he was prospering. Pero hubo un problema muy grande. But there was a great problem. Lo ponen de encargado con Potifar, un jefe de los jefes de Faraón. They put him with the care with the main guy with Egypt. Y It was entonces Potiphar. Potifar tiene una esposa muy linda, muy bonita. And Potiphar has a beautiful Y woman. José ya tendrá unos 30 y algo de años de edad. And Joseph would have been about 30 years old. José está en su mejor edad. And Joseph is in his prime. Es atractivo y es guapo. He's attractive. He's good looking. Como el esposo como Potifar se la pasaba mucho trabajando, Since Potiphar was always working, la esposa la pasaba muy sola en la casa. his wife was always lonely at Y home. entonces le empezó a gustar José. So she started liking Joseph. Y le dijo, ven José, quiero estar contigo. I said, come, Joseph, I want to Y be with José le you. dijo, no señora, And Joseph said, no, ma'am. Dios me entregó todo lo que hay en su, Potifar me entregó todo lo que hay en su casa. He said, God, no, Potiphar gave me care of everything in his house. Pero me dijo que no toque a su mujer. But he said, don't touch my wife. Y entonces ella quería estar con él. So she wanted to be with him. Y lo desnudó. And then she just took all his clothes off. Y él mejor se echó a correr y se salió de su casa. Y se So fue. he just fled and left the house. Entonces lo culparon a él. So they accused him. La mujer dijo, me quería violar. The woman said he tried to violate Y lo me. metieron a la cárcel. So they threw him in jail. Entonces después de aprender un idioma y que todo iba bien, So that after learning the language and just being successful, lo meten a la cárcel por una mentira. they throw him in jail for a lie.
Más problemas. More problems. Todos estos problemas, muchachos, All these problems, guys. a cualquier persona lo hubieran aplastado. This would have crushed any person. A cualquier persona lo hubieran deprimido. This would have put anybody in A depression. cualquier persona le hubiera bajado el ánimo y ya no querer seguir adelante. They would have just want to quit, not go forward. Hay muchas personas que apenas tienen un solo problema There are many people that just have one problem y ya no quieren saber nada de la vida. and they don't want to know anything about life. Se quieren cortar las venas, They want to cut their se quieren veins. suicidar, They want to commit suicide. quieren usar drogas, They want to use drugs. quieren hacer cualquier tipo de They tontería want to do just anything that's foolish. solo por un problema. Just about one problem. Analicen. Just A analyze él se this. le murió la madre. His mother died. Lo vendieron. They sold Perdió him. su familia. He lost his Lo metieron family. a la cárcel. Thrown in jail. Todo lo que a él le pasó. Everything that happened to Pero him. nunca se dio por vencido. But he never quit. Muchachos, ¿qué fue lo que a él le permitió salir adelante? Guys, what allowed him to go forward? Dos razones muy importantes. Two very important reasons. La primera razón The first reason es que él tenía un sueño. is that he had a dream. El domingo pasado hablamos acerca de tener un sueño. Last Sunday we spoke about having a Y dream. ustedes tienen que tener un sueño. And you need to have ¿En a qué se dream. quieren convertir? What do you want to become? ¿Qué quieren? ¿A dónde quieren que Dios los lleve? Where do you want God to take you? ¿Qué quieren que Dios haga con ustedes? What do you want God to do with you? Eso es un sueño que ustedes tienen que tener. That's a dream that you need to Hoy have. voy a profundizar más en la segunda razón. And today I'm going to go into depth with the second La reason. segunda razón que permitió que él se mantuviera de pie The second reason that allowed him to stand up era que él aceptaba la voluntad de Dios. is that he accepted the will of El God. domingo pasado la nombré, Last Sunday I called it, pero no profundicé en ella. but I didn't go into depth. Escríbanlo en su libreta. Write this down in your notebook. Aceptaba la voluntad de Dios. He accepted the will of God. Eso es muy importante, muchachos. Guys, that's so important. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 45. We're going to open our Bibles to the book of Genesis, chapter Ustedes 45. pueden leer los capítulos del 38 hasta el 45. You can read verses 38 forward. Y es una historia muy interesante. It's just a great story. Los hermanos van a pedir comida a Egipto The brothers go to ask for food in Egypt después de muchos años, after many years porque hubo hambre en la tierra de ellos. because there was hunger in their land. Ellos hablaban hebreo porque eran judíos. They spoke Hebrew because they were Jewish. Llegaron entonces a Egipto So they go to Egypt y llevaron muchas monedas de plata y dinero. and they had a lot of money. Oh Señor, venimos aquí a pedir comida, por favor. Oh my Lord, we've come here to ask for food, please. ¿Puede vendernos algo de comida porque en nuestra tierra no hay comida? Can you sell us something to eat because there's no food where we come Entonces el encargado de todo el país de Egipto era José. from? So the one that had the care of all of Egypt was Joseph. Y José les dice, claro que les puedo vender. And Joseph says, yes, I can sell you food. ¿Qué es lo que quieren? What would you like? Oh, aquí tenemos unos sacos. ¿Nos los puede vender llenos de trigo, por favor? He says, here, we brought some sacks. Can you fill it full of grain? Y se los llenan todos de trigo a ellos. And they fill it full of grain. All of them. José los reconoció. Joseph recognized José them. sabía que eran sus hermanos. He knew that they were brothers. ¿Cuántos eran en total contando a José? How many were there in total counting Joseph? Eran 12. They were 12. Pero como José estaba en Egipto, ¿cuántos quedaban? But since Joseph was in Egypt, how many were left? Quedaban 11. There were only 11. Solamente fueron 10 Only 10 a pedir comida. went to ask for food. El papá no dejó ir a uno. The father would not allow one to go. ¿A quién creen que no dejó ir? Who do you think was not allowed to go? ¿Quién era el otro que amaba? Who was the other one that he loved? Era Benjamín. It was Benjamin, Era el más chiquito. the youngest. No, vayan ustedes, pero Benjamín déjenmelo. You guys go, but leave me Benjamin. Ya me perdieron a uno al que amaba. You lost one that I No loved. quiero que me pierdan a este otro. I don't want you to lose this one as well. Es el último que me queda de mi gran amor. That's the last one that I have from my great love. No lo quiero perder. I don't want to lose him. Vayan ustedes. You guys go. Además, ustedes son adultos. Besides, you guys are adults. Él todavía sigue siendo joven. He's still a child. Aquí déjenlo. Leave him. Y fueron a pedir comida. So they go and ask for food. Cuando llegan con José, And when they get there with Joseph, José dice, pero son 10 nada más. Joseph says, wait a minute, you guys are only 10. Y les pregunta y les dice, And he asks and he says, ¿de dónde vienen? where do you guys come ¿Quién from? es su padre? Who is your father? Y le dice, nuestro padre se llama Jacob. And he said, our father's name is Jacob. Y tenemos un hermano más que no dejó venir. And we have another brother he did not allow to come. Se llama Benjamín. His name is Benjamin. José quería llorar. Joseph wanted to cry. José quería abrazar a sus He hermanos. wanted to embrace his Los brothers. extrañaba. He missed them. Él nunca les tenía envidia. He never envied them. Él nunca quería hacer nada malo para He didn't ellos. want to harm them. Pero entonces empezó a tratar con ellos. But then he started trying them. Empezó a ponerles difícil la cosa. He started to make things difficult for them. Y les dijo, ok, And he said, okay, yo les voy a dar comida, I shall give you food, pero yo creo que ustedes son espías. but I think you guys are
spies. Y siento que vienen a invadir mi país. And I feel like you want to invade my country. No, Señor, nosotros no somos espías. No, my Lord, we are not spies. Ok, si no son espías ustedes, Okay, if you guys are not y si spies, son muy honrados con su palabra, and if you can keep your word, entonces vayan y tráiganme al hermano menor que dicen que tienen. then go and bring me your youngest brother that you say you have. Con eso yo voy a saber que no son espías. And then I will know you are not a spy. Y les llenó todos los sacos llenos de trigo. So then he filled all their sacks full of grain, Y se fueron de regreso a su país. and they went back to their country. Cuando llegaron con su padre, And when they go with their father, estaban muy felices porque tenían trigo. they were so happy because they had grain. Pero se volvió a acabar. But then it was over. Y el papá les dice, vuelvan a ir a comprar más. And his father says, go and buy more. Y entonces les dice Rubén, el mayor de todos, le dice al padre, But then Reuben, the eldest of all, says to his father, oh padre, pero es que dijo que si no llevábamos al hijo menor no nos vendía nada más. oh father, but he said if we didn't bring our youngest brother, he was going to sell us anything more. No les voy a dar a mi hijo menor, dijo He said, I Jacob. shall not give you my youngest. Ya me hicieron mucho daño. You guys have hurt me enough. Y si él no regresa, And if he doesn't return, yo voy a morir y mis canas van a tener mucho dolor. I shall die and my white hair will have a lot of pain. Voy a morir con mucho dolor en mi I alma. will die with such pain in my soul. No lo voy a dejar ir. I shall not allow him to go. Padre, le dijo, yo te prometo que te doy a mis He hijos. said, Father, I promise you I shall give you my children. Ese hombre es bueno. That man is good. Y sí nos va a dar comida. And he shall give us food. Y sí nos va a dejar venir a todos de regreso. And he shall allow all of us to return. Llevan a Benjamín. They take Benjamin. Cuando llega para allá, And when he gets there, and entonces José se las vuelve a hacer difícil. then Joseph again makes it difficult for them. Voy a dejar a uno, déjenme aquí a Benjamín, lo voy a tomar preso. He says, leave me Benjamin, I shall take him captive. Tengan toda esta comida y llévensela. Take the food and go. Pero me voy a quedar con Benjamín. But I shall stay Y with lo voy a Benjamin. meter a la And I cárcel. shall throw him in jail. Y entonces Rubén dice, no, Señor, por favor, no. But said Reuben says, no, my Lord, please no. Mejor toma mi vida, pero deja ir a mi hermanito menor. I'd rather you take my life, but let my little brother go. Mi padre se pondría muy triste. My father will get so sad. ¿Sabes, Señor? You know, my Lord, Mi padre amaba a uno de nuestros hermanos. my father loved one of our brothers. Y él no aparece, está perdido. And we can't find him, he is lost. Lo amaba tanto que él todavía llora hasta el día de He hoy. loved him so much that to this day he still cries for him. Y si se pierde este hermanito menor va a llorar todavía más. And if we lose our little brother, he shall cry even more. Cuando escuchó eso José, And when Joseph heard ya that, no aguantó más. he couldn't take it any longer. Sacó a todos los egipcios que estaban ahí. He sent out all the Egyptians that were in the room. Porque José era como un rey prácticamente en Egipto. Because Joseph was practically a king. Y tenía soldados que lo cuidaban. And he had soldiers that would guard over Y les him. dice, sálganse, déjenme a solas con ellos, por favor. And he told him to leave and leave me with these people here Y alone. fue a su cuarto y se puso a llorar y a llorar y a llorar. And he went to his room and he just wept and wept. Y salió con ellos y les dijo, And he came out and he said, yo soy José, I am al Joseph, que ustedes the vendieron. one that you sold. Dios me trajo para acá. God brought me Yo here. no deseo ningún mal para ustedes. I wish you no harm. Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo número 45. Look what the book of Genesis chapter 45 Desde el says. versículo 4 en adelante. From verse 4 on. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcan ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Pongan atención en esto, hijos. Please pay close attention to this. Vean, muchachos, hombres, padres, todos quienes están acá. Guys, men, fathers, everyone that's here. ¿Cuál es la reacción de José? What is the reaction of Joseph? Una reacción normal de una persona promedio A normal reaction from an individual sería vengarse, would be vengeance. sería desquitarse. Just take it out on them. Ellos me hicieron daño, Oh, they harmed me. entonces yo les voy a hacer daño. Therefore I shall harm them. En la Biblia hay un patrón muy importante, un patrón de conducta muy importante. In the Bible, there's an act of conduct that's so important. Es como un pattern que se repite. It's a pattern that we see.
Cuando a Cristo lo estaban crucificando, When they were crucifying Christ, él no se quería desquitar de sus enemigos. he did not want to harm his people that were persecuting him. Él no los maldijo. He did not curse them. Él no les deseó mal. He didn't desire any ill will feeling towards them. Cuando a nosotros alguien nos hace algo, When somebody hurts us, cuando alguien nos daña, nos lastima, when somebody damages us, nosotros no podemos desearle mal a esa we're not persona. supposed to desire any wickedness towards them. Nosotros debemos de aceptar la voluntad de We have Dios. to accept the will of God. Yo no puedo vengarme. Oh, I cannot take vengeance. Yo no debo de desquitarme contra I cannot ellos. take it out on them. Si así es la voluntad de Dios, yo la acepto. If that's the will of God, I accept it. Así Cristo no se vengó de sus In the enemigos. same way, Christ did not take out vengeance over his Y enemies. así José tampoco se vengó de sus hermanos. And the same way, Joseph did not take vengeance on his brothers. Lo que José hacía era entender la voluntad de Dios. What Joseph did was Vamos a understand the poner will el of God. versículo entonces. Vean lo que dice acá. Let's see what the verse says here. No me enviaron ustedes para acá. Muchachos, ¿quién había vendido a José? Guys, who sold Joseph? ¿Lo habían vendido los hermanos o no lo habían vendido los hermanos? Did his brothers sell him or not? ¿Por qué José dice ustedes no me trajeron para acá? So then why did Joseph say, you guys didn't bring me here? ¿Por qué está diciendo eso José? Why does he say that? Porque José entendía. Because Joseph understood. Voy a borrar un poquito por acá. Bueno, vean, I'm acá gonna- está toda la familia de Jacob. Yeah, so you have the whole family, Jacob's whole family here. La voy a circular toda aquí. I'm going to circle it here. Esa es la familia de Jacob. This is the family of Jacob. Todo lo que pasaba aquí entre ellos, Everything that happened here between them, todo everything estaba siendo dirigido. was being directed. Esta es la silla, el trono de Dios en el cielo, ¿ok? This is the chair, this is the throne room of God. Desde el cielo, From heaven, todo lo que le pasaba a esa familia, everything that happened to that family, Dios lo estaba controlando. God was controlling it. Dios lo estaba haciendo que suceda. God was allowing it to occur. Y José lo entendió. And then he understood. Ustedes no me mandaron para acá. You guys did not send me here. ¿Quién fue el que lo mandó para allá? Vea lo que dice ahí. So who was, look here, who Fue sent him? Dios el que lo había mandado. It was God who had sent him. Fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón. Oigan bien importante esto, muchachos. Listen to this very carefully, guys. Dios lo llevó a ser más importante que Faraón. God had said to be even greater than Pharaoh. Faraón era el hombre más importante de Egipto. Pharaoh was the most important person in Egypt. Pero Faraón era joven. But Pharaoh was young. Y entonces José ya había crecido, ya era adulto. So that Joseph had already grown. He was an adult. Ya era maduro, estaba entre los 40 y 50 años. He was mature. He was about 40, 50 years old. Cuando fue puesto como padre de Faraón. When he was put as father of Pharaoh. Faraón no hacía algo Pharaoh would not do anything sin preguntarle a José. without asking Joseph. Oh, José, tengo que dar una orden a todo el país. Joseph, I need to give an order to the whole country. ¿Qué orden quieres que les dé? What order should I give them? Y José le decía lo que tenía que hacer. And Joseph would tell him what he needed to do. Oh, José, yo tuve un sueño. Oh, Joseph, I had a dream. ¿Qué tengo que hacer? What do I need to do? Soñé 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. I dreamt about 7 fat cows and 7 skinny Y cows. José sentado desde su trono le decía, tienes que guardar alimentos. And Joseph would tell him from his throne, you need to just take care and save grain and food. Porque va a haber mucha hambre en la tierra. Because there will be a great famine here on earth. Dios llevó a José a ser el padre de Faraón y el más importante. God sent Joseph to become the most important, the father of Pharaoh. Iglesia, esto es algo que ustedes tienen que entender y que es bien importante. Church, there's something you need to understand that's so important. José entendía que todo lo que le sucedía Joseph understood that everything that happened to him era la voluntad de Dios. was the will of God. Sea bueno o sea malo, era la voluntad de quién. Whether good or bad, whose will was it? ¿Por qué cuando nosotros nos pasa algo malo nos quejamos? So therefore, why is it when something bad happens to us, we complain? ¿Por qué cuando nos pasa algo malo nosotros comenzamos a decir, ay, ¿por qué me pasa When esto? something bad happens to us, we say, oh, why did this happen to me? Iglesia, Church, en ninguna parte de la Biblia nowhere in the Bible dice que José haya llorado porque se murió su madre. did it say that Joseph cried or wept because his mother passed En away. ninguna parte dice que él haya maldecido a sus hermanos porque le tenían envidia. Where he cursed his brothers for having envy of him. En ninguna parte dice que se haya quejado porque intentaron matarlo. Nowhere it says that he complained because they tried to kill him. En ninguna parte dijo, ay, qué maldito país este de Egipto, yo no conozco el idioma. Where he cursed him and said, wow, they're a wicked place, I don't know the language. ¿Por qué tengo que estar acá? Why do I have to be here? ¿Por qué tengo que hablar este idioma? Why do I have to speak this En language? ningún momento José se quejó.
Joseph not complain for a single moment. Adultos y jóvenes, cuando ustedes continuamente se quejan, Adult and youth, when you continuously complain, sea por lo bueno o sea por lo malo, whether it be good or bad, ustedes se están quejando contra la voluntad de you are Dios. complaining against the will of God. Porque ustedes tienen que entender que todo lo que les sucede a ustedes y a su familia Because you understand everything that happens to you and your family está siendo permitido por el Dios del is cielo. being allowed by the God of heaven. Sea bueno o sea malo, está siendo permitido por Dios. Whether good or bad is being allowed by God. La Biblia dice que no se cae una hoja de un árbol sin que Él lo conozca The Bible says that not a leaf shall fall to the ground y without the sin Lord que Él lo knowing, permita. or without Him allowing. Por lo tanto, si algo le ha sucedido a su familia, So if something has happened to your family, usted tiene que entender que Dios así lo permitió. you need to understand that God has allowed it. Por muy malo que sea, Whether how wicked it por muy looks, duro que sea, how difficult it looks, aunque se trate de muerte. even if it's about death. Escuche, muchacho.